exigimos que se nos informe dónde está el alcalde del distrito metropolitano de Caracas, el alcalde Ledesma, y exigimos también que se nos informe a todos los venezolanos de qué es acusado, dónde está la orden, se muestra una orden de allanamiento. Le exigimos a Nicolás Maduro que presente pruebas de un golpe de Estado en el país. El país se le fue de las manos y este caballero está, me refiero a Nicolás Maduro, buscando un atajo. Y mire, todo el que se va por un atajo, si cree que va a salir bien parado, está bien equivocado. Los venezolanos, la mayoría de los venezolanos, nos vamos a mantener enfocados en el proceso de cambio que estamos construyendo, que es un cambio constitucional, pacífico, electoral y profundamente democrático. Hay una crisis económica, de eso tendremos tiempo seguramente. En este momento, Oliver, lo que nosotros queremos plantearle a todos los venezolanos que tengan la oportunidad de vernos o de escucharnos, el alcalde Antonio Ledesma está desaparecido. A esta hora, nuestra exigencia es que se conozca dónde está el alcalde Ledesma y de qué se le acusa al alcalde Ledesma. No confunda la paciencia con ser pendejo. Entonces, bueno, si se quieren volver loquitos, sepan que van a ir contra Venezuela. Ustedes saben que este año hay un proceso electoral donde se va a decidir el poder en nuestro país. Esa elección decidirá el poder en Venezuela. No quiere decir que en esa elección se va a cambiar el que ocupa la silla de la presidencia de la República, pero ustedes lo saben, el poder de la Asamblea Nacional es la que designa a los otros poderes. Pareciera que el gobierno pareciera que le tiene terror a ese escenario que viene.